tengan un feliz día, estimados jóvenes, y sean bienvenidos a la asignatura de Química Orgánica. Unidad 2. Hidrocarburos alifáticos. Los hidrocarburos y sus derivados están presentes en muchos productos con los que estamos en contacto diariamente. Ejemplos de estos son los abonos naturales, los fertilizantes para el uso agrícola. Tenemos muchos productos cosméticos, la gasolina, algunos tipos de aceite. Sin ellos, nuestro mundo sería muy diferente. Veamos cuáles son los objetivos generales de esta unidad. Al finalizarla, usted será capaz de nombrar aquellos compuestos orgánicos que contienen solamente carbono e hidrógeno. Evaluar las dos subclasificaciones principales, alifáticos y aromáticos. Describir las propiedades físicas y químicas y los métodos de obtención de los hidrocarburos. El contenido de esta clase es el siguiente. Definición de hidrocarburos. Clasificación: alcanos, alquenos, alquinos. Estructuras y fórmulas. Propiedades físicas y químicas. Métodos de obtención. Reacciones generales. Mecanismos de reacción. Los hidrocarburos son una mezcla compleja de compuestos químicos naturales formados por hidrógeno y carbono. Se presentan en forma líquida, que es la que conocemos como petróleo, y de forma gaseosa como gas natural. El petróleo está formado por alcanos pesados e hidrocarburos aromáticos. Entre estos tenemos los plásticos, las pinturas, la fibra textil, los insecticidas, los acrílicos y los detergentes, entre otros muchos. El gas natural está formado por metano, propano y butano. De estos se obtiene el queroseno, la gasolina, las parafinas, que son materiales combustibles o fuentes de calor y de energía. Y también de él se puede obtener la urea y el amoníaco, que son muy importantes en la industria ganadera o bovina. Quiero que veas este video donde se amplían las utilidades de los hidrocarburos. Veo que no tenemos un buen día. Déjeme adivinar. No puede ir a jugar a la pelota hasta que no estudie para el examen de mañana. A ver, ¿de qué se trata el examen? Derivados del petróleo. Muy interesante. Ajá, sí, le parece aburrido. Pero ¿qué sabe usted sobre derivados del petróleo? Sí, usted sabe que el petróleo es una sustancia viscosa de color entre ámbar y negro que se formó con restos fósiles, vegetales y animales que quedaron sepultados bajo sedimentos marinos y que se extrae por bombeo en el continente o en el mar. Se transporta por oleoductos o buques petroleros hasta las refinerías, donde se fracciona, se destila y se refina para obtener diferentes combustibles y lubricantes, que son usados por grandes consumidores como fuente de energía para generadores eléctricos o calderas, o distribuidos a las estaciones de servicio donde se abastecen los vehículos. ¡Pero un momento! Eso no es todo. Cuando hablamos de petróleo, no todo es combustibles y lubricantes. No, solo un 95%. Sí, ya sé. El 5% restante le parece poca cosa. ¿Y qué tal si le digo que con ese 5% se fabrican el 90% de los objetos que utilizamos a diario? ¿Sí? ¿Escuchó bien? El 90% de las cosas que lo rodean en este momento provienen del petróleo. La palabra plástico, ¿le dice algo? ¿Sabía que los plásticos sintéticos se obtienen a partir del petróleo y sus derivados? Sí, así es. Un derivado como por ejemplo el etileno, en presencia de otras sustancias y determinadas condiciones de temperatura y presión, formará una larga cadena de moléculas o polímero, el polietileno.
En este caso, PET no significa mascota. El polietileno tereftalato es el plástico más utilizado para envases de bebidas, pero también está presente en muchas otras partes, como en las bolsas de residuos o en la cinta que se adhiere al boleto de subte. No, eso no es PET. Es polimetilmetacrilato. También es conocido como PMMA y en el barrio le dicen acrílico. ¿Le suena? Por supuesto, usted convive con una infinidad de artículos de acrílico. Lo ve cada vez que mira la hora, cada vez que mira el display de su reproductor de MP3, cada vez que mira las estrellas a través de su claraboya. Lo ve en el baño, en la cocina, en acuarios, en los laterales de algunos estadios. De hecho, si no se fija bien, ni siquiera lo ve. ¿Por qué el acrílico es más transparente que el vidrio? Sorprendente que un derivado de un líquido tan oscuro pueda ser tan claro, ¿no es cierto? Tan claro como que el petróleo está muy presente en nuestras vidas. Ese paste dental de plástico está tan bien hecho que no se nota. ¿Lentes de contacto? ¿Miopía o astigmatismo? Sorprendente, ¿no es cierto? Y las aplicaciones de los polímeros continúan, pero tenemos poco tiempo y veo que entiende el concepto. Suficiente con los polímeros. Oiga, ¿a dónde va? Los polímeros no son los únicos derivados. Sí, le dije que el petróleo estaba en todas partes, hasta en las paredes. La pintura y el barniz utilizan diluyentes y pigmentos derivados del petróleo. También contienen derivados del petróleo los detergentes, el freón del aire acondicionado, los fertilizantes a base de urea, la pasta de dientes, la loción para después de afeitarse, la crema de enjuague, el lápiz de labios, las cremas hidratantes, y no nos olvidemos de las aspirinas, el ibuprofeno y otros 5 millones de medicamentos. Y no lo digo de manera figurativa, literalmente 5 millones. ¿Ahora lo ve claramente? Entonces, rebobinemos un poco. Decíamos que el 90% de los productos que utilizamos en nuestra moderna y confortable vida están fabricados con algún derivado del petróleo. ¿Se imagina cómo sería un mundo sin estos derivados? Cuando usted se junta con sus amigos para jugar al fútbol, tendría que cambiar su camiseta de poliéster, sus botines de ABS, la pelota de ABS, la campera de nylon y por supuesto los guantes de arquero con sus velcros de polietileno. Porque a usted siempre lo mandan al arco. ¿Y los fines de semana, cuando despliega su faceta de DJ? Se vería diferente sin el gel para el cabello. Y no tendría el mismo sonido si no hiciera scratching con sus discos de vinilo. O si reemplazáramos su teclado MIDI con el que dispara sus bases, hecho mayormente en plástico, por un piano clásico que no tiene salida USB. ¿Y esa chica que tanto le gusta? No sería la misma sin sus medias de nylon, su brillo labial, su esmalte para uñas y el aceite para bebé que le da brillo a su piel. ¿Qué sería de su celular si no fuera por los plásticos? ¿Lo imagina hecho de madera? Ya casi terminamos, pero antes tengo algo muy importante para decirle. El plástico no es biodegradable. Eso quiere decir que si se descarta, permanecerá como basura sobre la superficie de nuestro planeta por mucho, mucho tiempo. Pero si lo reciclamos, podemos enviar menos basura a los vertederos, tener un ambiente más limpio, evitar riesgos a la fauna y ahorrar petróleo. Los objetos de plástico tienen un símbolo que indica el tipo de polímero del que están hechos. De esta forma, si separamos los plásticos de otros residuos, se pueden identificar los diferentes tipos y reciclarlos para que el mundo no se transforme en un gran basurero a costa de nuestro confort. Así se hace. Ahora sí está listo para el examen de mañana. Vaya a jugar a la pelota. Al arco, obviamente. Oiga, si va a ponerse tanto polímero encima, muévase en forma plástica, ¿quiere? No sea de madera.
Generalidades de las propiedades de los hidrocarburos. Decimos que son sustancias formadas por carbono e hidrógeno. Son moléculas de baja polaridad o nula polaridad. Recordemos acá cómo se toman las polaridades de las moléculas. Acá tenemos el ejemplo de la molécula de agua que se considera polar. La polaridad de una molécula se calcula sacando el momento dipolar entre la distancia que hay entre los núcleos de los átomos por su densidad electrónica. Y en química general explicábamos que cuando existen los átomos de alta electronegatividad, en un momento la molécula concentra los electrones a un lado de la molécula o alrededor del átomo más electronegativo, creando una nube electrónica parcial negativa, mientras que los átomos de menor electronegatividad se quedan concentrados con sus cargas positivas, creando una densidad electrónica positiva a su alrededor. Y así es como se crea lo que es la polaridad molecular. En el caso de los hidrocarburos, como la electronegatividad, el momento dipolar va desde el menos electronegativo al más electronegativo y se representan por medio de flechas vectoriales en una molécula. Así tenemos que los momentos dipolares de los átomos de hidrógeno con respecto a los carbonos se encuentran y se asemeja a una resta vectorial. Por tanto, dentro de la molécula la polaridad se anula y por tanto son compuestos poco solubles o insolubles en el agua. Recuerden la ley de la de la solubilidad, que dice que lo semejante disuelve lo semejante. Es decir, lo polar disuelve a lo polar y lo no polar a lo no polar. También podemos decir que tienen densidad menor que la del agua. Ellos tienden a flotar sobre ella. Cuando se hacen las densidades relativas, si ustedes se acuerdan. Se ocupan como solventes para otras sustancias de tipo orgánico insolubles en agua. Uno de ellos es el benceno. El benceno se ocupa mucho como solvente para otras sustancias. Y quiero que vean cómo van dirigidos los momentos dipolares en la molécula, ¿verdad? También tienden a anularse. Este se anula con este con este y este con este. Por tanto, es una molécula insoluble y no polar. También tienen características inflamables. La llama que generan los hidrocarburos es bien característica, especialmente en los alcanos que no tienen insaturaciones, ¿verdad? Su combustión con el oxígeno es bastante incompleta, por eso se genera esta gran cantidad de humo en ellos. Dentro de las propiedades físicas podemos decir que funden a temperaturas menores, es decir, se funden rápidamente, ebullen rápidamente a temperaturas pequeñas. También ustedes saben que son fuentes energéticas y industrialmente se utilizan como base para otras sustancias. Estas son entre las características más comunes. Veamos la clasificación de los hidrocarburos alifáticos. Estos pueden ser saturados e insaturados. Saturados se refieren a que las estructuras o la molécula contiene la mayor cantidad de hidrógeno posible, o sea, por átomo de carbono. O sea, cada átomo tiene que tener la mayor cantidad de hidrógenos por su tetravalencia. También podemos tener de cadena abierta y cadena cerrada, como podemos ver en estos ejemplos. Los hidrocarburos saturados se llaman alcanos y se conocen también como parafina.
que son el material con que se hacen las candelas, si ustedes se recuerdan. También las estructuras cíclicas reciben el nombre de cicloalcanos. Los hidrocarburos alifáticos insaturados contienen, o se llaman así porque contienen presencia de dobles o triples enlaces. Eso significa que tienen una menor cantidad de hidrógeno que las que contienen los alcanos y los cicloalcanos. Tenemos acá los alquenos, se caracterizan por un doble enlace en sus moléculas. También se llaman olefinas. Y también existen estructuras abiertas, ramificadas o cerradas, como se ven acá. Y las estructuras cerradas se llaman cicloalquenos. Tenemos también la presencia de triple enlace, que es una característica indispensable para reconocer a los alquinos. Estos tienen menos hidrógeno que los alquenos. También se llaman o se conocen como acetilénicos. Tenemos estructuras cerradas también llamadas cicloalquinos. Tenemos también la clasificación de los hidrocarburos aromáticos, cuyo avance es el benceno, que habíamos visto en las diapositivas anteriores. Está formado por un anillo de 6 carbonos con 6 hidrógenos. Él es la base de los hidrocarburos aromáticos y de él se derivan varios compuestos, como vemos acá, estos ejemplos, estructuras de 3 a 4 o más anillos. Lo vamos a detallar, esta clasificación, cuando veamos el tema de hidrocarburos aromáticos. Vamos a clasificar y a ver las características de estos dos compuestos a partir de sus fórmulas estructurales. Tenemos que son alcanos, ¿verdad? Porque están formados por enlaces sencillos que son tipo sigma, tanto en esta como en esta. Una es de estructura ramificada abierta y esta es de estructura cerrada. Se conocen como alcanos o parafinas. Pueden tener una isomería, sus carbonos son de tipo hibridaciones TCP3, sufren de isomería estructural o conformacional, ya que son los enlaces sigma los que están permitiendo el giro de los grupos de los átomos, si ustedes se acuerdan. También veamos qué otras características podemos detallar. Casi todo lo hemos visto, y son solventes, fuentes de energía y poco reactivos. Esto prácticamente es experimental, pero para ustedes es parte de su preparación teórica. También podemos encontrarlos aplicando las fórmulas generales para los alcanos abiertos o lineales, como se dice. La fórmula general es de NH2N más 2. Es decir, que dependiendo del número de carbonos, así va a ser el número de hidrógenos. Para las estructuras cíclicas, la fórmula es de NH2N. En el caso, por ejemplo, de esta estructura, veamos cuántos carbonos tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 carbonos. Tenemos entonces acá que sería C17 y los hidrógenos multiplicamos 2 por 17 son 34, más 2 son 36. Veamos cuántos hidrógenos tenemos acá. Contemos los 3 de los Ch3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 33, 34, 35, 36, 36 debería de ser.
Entonces la fórmula es C17H36. Para el carbono, para las estructuras cerradas o los ciclos, tenemos que serían 6 carbonos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por tanto, tiene que haber 6 por 2, 12 carbonos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces su fórmula molecular sería C6H12. En estos dos ejemplos también podemos determinar a simple vista las características más generales. Conocemos que son alquenos porque hay presencia de dobles enlaces, de estructura ramificada abierta o de estructura cerrada. Sus carbonos tienen hibridaciones sp2, ya que están presentes los enlaces pi. También podemos decir que son o que sufren una isomería tipo geométrica, cis o trans. ¿Y qué más podemos decir? Son alifáticos, por supuesto, ¿verdad? Insaturados, baja polaridad y tienen menos hidrógeno que los alcanos. Todas estas son características propias de los alquenos. Sus fórmulas generales son para los lineales CnH2n y CnH2n-2 para las cíclicas. Ya más o menos explicamos en la diapositiva anterior cómo se calculan, ¿verdad? Tenemos acá esta estructura, son 1, 2, 3, 4 carbonos, 4 por 2, 8, tiene 8 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para la estructura cerrada, está formada por 3 carbonos, sería 3 por 2, 6, menos 2, 4, 1, 2, 3, 4. Acá tenemos estas dos estructuras con triple enlace. Ya vimos que son hidrocarburos tipo alquinos. Sus hibridaciones, no todas ya son sp3, sino que también tienen hibridaciones sp. Y su fórmula general son CnH2n-2. Esto es para alquinos de cadena abierta y con un triple enlace porque existen muchas estructuras más complicadas y estas fórmulas generales, tanto de alcanos, de alquenos y de alquinos que hemos visto, son para estructuras sencillas. La que más pega, digamos, a la mayoría de compuestos son los alcanos, pero hago la referencia de que son para estructuras sencillas, los alcanos, alquenos, alquinos menos complicados. Veamos a ver, son de cadena abierta, triple enlace, son más reactivos y tienen propiedades semejantes a los demás hidrocarburos. Estos son más reactivos por la presencia del triple enlace. Recuerden que el triple enlace es como una entrada pues, al enlace con otro átomo. Es una puerta, les digo yo, de la molécula. Entonces, tanto los alquenos como los alquinos son mucho más reactivos, se pueden, o sea, en cuanto a rapidez, en cuanto a los productos que se puedan obtener a partir de ellos, son mucho más accesibles por el hecho de tener enlaces pi, tanto alquenos como alquinos. La fórmula ya la podemos determinar nosotros acá, ¿verdad? Para este de 5 carbonos, aquí la fórmula me dice 5 por 2, 10 menos 2 son 8. Por lo tanto, acá hay de haber 8 hidrógenos, 3 y 3, 6, 7 y 8. Igual acá, son 6 carbonos, 6 por 2, 12 menos 2, 10 hidrógenos, 3 más 2, 5 y 3 más 2, 5, son 10 hidrógenos. Hemos entonces aplicado lo que hemos conocido y lo que hemos explicado sobre los alcanos, alquenos y alquinos como hidrocarburos alifáticos.
hemos visto cada una de sus características, por tanto ya podemos hablar algo de cada uno de ellos. Y vamos a concentrarnos de aquí para allá a lo que son los alcanos. Por ahorita lo que conocemos sobre estas estructuras es que son bencenos, que son anillos de 6 carbonos. Los bencenos se caracterizan por tener 3 dobles enlaces, aquí hay 1, 2 y 3. Tenemos acá que hay grupos y hay incluso parte de los bencenos, pero están como unidos. Decimos entonces que ellos son hidrocarburos aromáticos con hibridaciones sp2, la base, y son insaturados. Esto es lo que podemos hablar ahorita sobre los hidrocarburos de tipo aromático, debido a que tenemos un tema solo para él, que donde vamos a ampliar todo este conocimiento y lo vamos a aplicar ya a estructuras a base del benceno. Esto es como una parte de las generalidades de los hidrocarburos. Realiza este ejercicio aplicando las fórmulas generales que hemos visto hasta este momento. Dice, ¿cuál de estos hidrocarburos es un alcano? Y esta es la respuesta. Espero que lo hayas calculado bien. Aquí tenemos algunos ejemplos de estructuras de cicloalcanos. Podemos decir que se pueden representar por estructuras geométricas que asemejan las fórmulas esqueletales, donde no se detallan el número de hidrógenos, pero se intuye que por la tetravalencia nosotros podemos conocer cuántos hidrógenos hay en cada uno de ellos. Vean ustedes que cada uno de los vértices representa un carbón NH y solo contamos el número de hidrógenos para determinarlos. Acá tenemos más ejemplos. Si ustedes ven, hay una combinación de grupos escritos, digamos, con estructuras o fórmulas esqueletales en cada uno de estos compuestos. La mayoría se representa de esta forma, pero a mí me gustan más las estructuras tradicionales, porque tengo en mente la tetravalencia del carbono y cómo van conectados con los grupos. Eso es muy útil a la hora de las reacciones químicas. Reacciones de los alcanos. Estas se pueden dar por son de dos tipos. Las que son de síntesis, que son aquellas reacciones en las que a partir de una determinada sustancia, otro compuesto orgánico, obtenemos alcanos. Entre estas tenemos la síntesis de Grignard, que obtenemos alcanos a partir de halocarburos. La de Wurtz, obtenemos alcanos con un doble número de carbonos.
la denominada reacción de Clemmensen, que son reacciones de reducción del grupo carbonilo. A partir de aldehídas y acetonas obtenemos alcanos. Halocarburos se hacen reaccionar con una mezcla de zinc en ácido clorhídrico y hidrogenación de insaturaciones, o sea que a partir de alquenos y alquinos podemos obtener alcanos. Y las otras son las reacciones propias de los alcanos que obtenemos a partir de ellos. Tenemos la reacción de pirrólisis, de la cual obtenemos alquenos en, digamos, cadenas carbonadas de menor número del alcano del cual provenían. Las reacciones de combustión, que al final se obtiene solo dióxido de carbono y agua cuando es una combustión completa. Las halogenaciones de halocarburos. Síntesis de Grignard. Victor Grignard fue un químico francés que obtuvo el premio Nobel por allá por 1912 por haber hecho creaciones de compuestos orgánicos con magnesio. Él combinaba o hacía reaccionar un halocarburo con una solución de magnesio disuelto en éter y creaba este tipo de compuestos a la cual se le llamó reactivo de Grignard, que tiene el halógeno unido al magnesio y el magnesio unido a la cadena del compuesto orgánico. Luego, este reactivo de Grignard era muy soluble. El agua lo que hacía era arrancar la parte inorgánica de la molécula y la molécula tomaba hidrógeno del agua. Por tanto, obtenía el alcano que correspondía a la cadena carbonada del halocarburo, más una sal llamada halogenuro de hidroximagnesio. Veámoslo en este ejemplo. Tenemos el bromopropano disuelta en una solución de magnesio y éter. Vamos a obtener el reactivo de Grignard llamado bromuro de propilmagnesio. Este reactivo de Grignard se solubiliza en agua, se le adiciona agua para obtener el propano y esta sal que se llamaría bromuro de hidroximagnesio. Vamos a describir el mecanismo de reacción de la síntesis de Grignard en dos etapas. En la primera etapa, el magnesio, que tiende a transferir dos electrones, transfiere primero un electrón y se acerca al bromo para transferírselo. Como es un metal, la atracción entre propiedades electronegativas y electropositivas es mayor o más fuerte que las que tienen las uniones carbono y halógeno. Es así como el magnesio logra separar el enlace carbono-bromo. El bromo se va prácticamente, se separa de la cadena con su electrón y forma el enlace bromo-magnesio, ¿verdad? El magnesio transfiere su electrón y el bromo gana ese electrón y se une al magnesio. Como el magnesio necesita transferir un segundo electrón para estabilizarse, lo hace con el carbono y forma un enlace iónico con él. Y se une la molécula y forman lo que es el bromuro de etilmagnesio, el reactivo de Grignard. En la segunda etapa, el reactivo de Grignard, decíamos, se hace reaccionar con las moléculas de agua. El agua separa
un protón, o sea, el hidrógeno, un protón, y el grupo hidroxilo se separa con el par de electrones del enlace. Lo que hace este entonces es el hidrógeno sin su electrón es atraído por el carbono porque tiene más afinidad el carbono por el hidrógeno que por el magnesio. Lo que hace entonces el hidrógeno es que el magnesio deja su electrón porque necesita transferir o dejar transferir ese electrón. Entonces el hidrógeno entra solo a, como dicen, a sentarse en su trono y se forma la unión hidrógeno-carbono. El magnesio, como queda con carga positiva, es atraído por las moléculas de hidroxilo del agua, ya que el oxígeno tiene un par de electrones no enlazantes y los puede compartir con el magnesio. La verdad es que no los comparte, sino que lo hace el enlace iónico con él, pero él es el que aporta los electrones para formar el enlace oxígeno-magnesio ahí. Formamos entonces el alcano respectivo con la adición del hidrógeno y la sal de bromuro de hidroximagnesio como segundo producto de la reacción. Para obtener el reactivo de Grignard se necesitan tener las siguientes condiciones. Este es el equipo que Grignard creó para poder sintetizar su reactivo y a partir de él obtener otra serie de compuestos orgánicos. ¿Cuáles eran las condiciones? Primero, los reactivos tenían que ser altamente puros, sin nada de contaminantes. El exceso de éter, tenía que haber exceso de éter para poder mantener el producto en solución, o sea, el magnesio debería estar en bastante solución de éter. Condiciones tenían que ser secas, esas se les llaman condiciones anhidras, o sea, aparte de la mínima molécula de agua. Ausencia de grupos oxidantes, que son grupos con oxígeno, con dobles enlaces o triples enlaces. Tenían que estar libres de estos grupos porque si no, ellos eran propensos a robar concentraciones de halógenos. Por tanto, no debería de haber ninguno de estas sustancias. Y no hay crecimiento de la cadena, que lo pongo en rojo porque es la diferencia entre la próxima reacción de síntesis que vamos a explicar. Grignard fue uno de los científicos que hizo grandes innovaciones en el tiempo que estuvo investigando su reactivo, la aplicación de su reactivo. Gracias a él se conocieron un montón de compuestos o se crearon muchos compuestos que en ese entonces ni se tenía idea de ellos. El reactivo de Grignard se podía hacer reaccionar con dióxido de carbono para obtener ácidos carboxílicos o con nitrilos para obtener éteres o a los enuros de acilo para obtener éteres también. O lo que podía combinar con éteres para obtener alcoholes y otro montón de compuestos y mecanismos en el que su reactivo era muy accesible, muy afín. Estos fueron los grandes aportes que hizo Richard Grignard para la química orgánica. Acá tenemos unos ejercicios para poder aplicar la síntesis de Grignard. Si yo quiero obtener un alcano respectivo,
o determinando, puedo utilizar un halocarburo que tenga el mismo número de cadenas del alcano que yo quiero obtener. Por ejemplo, el yoduro de metil. Lo hago reaccionar con el reactivo de Grignard, magnesio y éter, y voy a obtener el reactivo, ¿verdad? El yoduro de metilmagnesio. Si a eso le combino agua, ¿qué voy a obtener? ¿Verdad? Un alcano con el mismo número de carbonos, y solamente complemento las 4 valencias o la cuarta valencia de carbono con hidrógeno. Entonces obtenemos el metano. Para este caso es igual, ¿verdad? El 2-cloro, 2-metilbutano, lo hago reaccionar con magnesio en éter para obtener el cloruro, el 2-cloro, 2-metilbutilmagnesio. Si ven ustedes, observen que el magnesio se coloca entre el carbono y el cloro para poder hacer el reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard se combina con agua y lo que hacemos es colocar un hidrógeno en el carbono donde se hizo la sustitución, digamos. Obtenemos entonces un alcano con el mismo número y ramificaciones del halocarburo con el que iniciamos la reacción. Aquí obtenemos el 2-metilbutano. Es sencillo cuando ya se conoce el mecanismo de reacción. Ustedes únicamente ya comprenden que el magnesio sustituye el enlace del yodo, pero se une a él, no se separa. Y ya saben también que cuando se adiciona agua únicamente terminan de llenar la cadena con hidrógenos para obtener el respectivo alcano. Entonces, al conocer los mecanismos de reacción, se facilitan la comprensión de las reacciones químicas, que es el objetivo, y de la cual no podemos separar la química orgánica porque es puramente experimental. Charles Adolphe Buch también fue de origen francés, profesor de la Universidad de París. En 1839 estuvo trabajando con hidrocarburos, pero con otros reactivos, con sodio y éter, y obtuvo alcanos que tenían la cadena de carbono duplicada y una sal inorgánica. ¿Cuáles fueron las condiciones para que esta síntesis se diera? Que solo se daba en soluciones de sodio en éter. El halocarburo tenía que estar en un carbono primario, o sea, el halógeno tenía que estar unido a un carbono primario, ya que los halógenos en carbonos secundarios y terciarios no funcionaban, no reaccionaban. ¿Qué se obtenía de esta síntesis? Un alcano que tenía duplicada la cadena, o sea, más grande y simétrico. Veamos aquí el ejemplo respectivo. Dos moléculas de bromuro de propilo se hacen reaccionar con sodio y éter y se obtiene un hexano, ¿verdad? 2, 4, 6. El cloruro de metilo se combinaba con una solución de sodio y éter y se obtenía el etano y la sal respectiva. En este caso sería el cloruro de sodio, en este caso es bromuro de sodio. Veamos el mecanismo de reacción que se van a dar en dos etapas siempre. En la primera etapa, el sodio transfiere su electrón a los átomos de floro. Como son dos moléculas las que van a actuar, cada átomo de sodio se acerca al enlace carbono-cloro. El sodio transfiere un electrón al átomo de floro, dejando a los carbonos como carboaniones, o sea, carbonos con exceso de electrones.
El cloro, por diferencia de electronegatividad y electropositividad, que en el caso del sodio se unen para formar la sal respectiva de cloruro de sodio. Estas cadenas carbonadas, cada carbono queda con un electrón sin aparear, por tanto ellos tienden a buscarse. Vea usted cómo la molécula se disponen para unirse. Vea usted que el carbono que ha perdido el electrón es el carbono donde estaba el halógeno. Y por ahí es donde se unen ellos y forman el enlace. Esta es en la segunda etapa ya, formando el alcano con doble cantidad de cadena. Si usted ve, estos son mecanismos muy ordenados para formar la cadena. Los carbonos terminales son los que tienen 3 hidrógenos y cumplen la cuarta valencia uniéndose al otro carbono. No podemos unir la molécula a partir de este carbono porque no es ahí donde estaba dispuesto el halógeno. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el bromuro de metil que se hace reaccionar con el sodio en éter. Los átomos de sodio transfieren su electrón hacia el halógeno, o sea, el bromo, y logran la separación del enlace carbono-bromo. Luego se unen las moléculas por atracción de cargas, el metal con el no metal, y me dejan dos grupos de las cadenas como radicales, así se le llaman químicamente estos grupos que tienen un electrón sin aparear como radicales y se buscan para hacer un enlace, dando como resultado un alcano con una cadena doble a la que se inició. Veamos aquí estos dos ejercicios aplicando la síntesis de Wurtz. Identificamos el reactivo, ya que es sodio en éter, para que podamos obtener el doble de la cadena que necesitamos. Aquí se pueden expresar las ecuaciones químicas poniendo dos acá en uno de estos para que indiquen que son dos moléculas de hidrocarburo las que van a reaccionar. Aquí las hemos puesto en forma separada para una mayor comprensión para ustedes. Entonces se hace reaccionar con el reactivo sodio en éter para obtener un alcano con doble cadena. Entonces lo que hacemos es quitar estos bromos y unimos desde acá las dos cadenas para obtener un alcano con simétrico, como ven ustedes, es de 4 carbonos, número par de carbonos, es simétrico y es de doble cadena. Y se obtiene la sal respectiva, o sea que hay 2 moles, se obtienen 2 moles de sal. En este otro caso, tenemos la representación de 2 moles o 2 moléculas de este halocarburo, el 1-cloro 2-ciclohexidetano, que se hace reaccionar con 2 moléculas de sodio y éter. Recuerden que son un átomo de sodio para cada uno de estos halocarburos. Lo que hacemos es quitar el cloro y unimos las dos moléculas desde el carbono donde estaba el halógeno, o sea, el cloro. Si ustedes ven acá, continuamos la cadena, ¿verdad? Continuamos la cadena y terminamos en este. Chao. Escribimos primero de aquí para acá y luego adicionamos la otra molécula de aquí para el otro lado. Si ustedes ven, le dimos vuelta, ¿verdad? Y obtenimos el 1,4-diciclohexilbutano, ya que son di, porque son 2 ciclohexil, lo que están unidos a la cadena carbonada, y 2 moléculas de cloruro de sodio. Creo que ya comprendiendo el mecanismo de reacción se nos facilita el poder completar estas reacciones. Vamos a explicar
el método de reducción de aldehídos y cetonas que se llama reacción de Clemmensen, también es conocida por este nombre. El mecanismo de reacción es por el método de carbocationes, el que vamos a explicar en estos momentos. Como podemos ver acá, tenemos una acetona que se hace reaccionar con una mezcla o una amalgama de mercurio y zinc. Y esto está en un medio ácido fuerte. ¿Para qué? Para que el grupo carbonilo se hidrogene. Si ustedes ven, es un método de reducción porque ha perdido oxígeno y ha ganado hidrógeno. Este es el producto principal, la formación de un alcano que contiene el mismo número de carbonos que tiene la acetona o el aldehído. Y el zinc queda haciendo una sal con el halógeno del medio. Veamos entonces en la primera etapa vamos a trabajar con la propanona o la acetona para obtener el propano. Tenemos acá la propanona y el carbono, el grupo carbonilo. Si ustedes ven, en el grupo funcional es donde se ocurre la verdadera transformación de la sustancia. El zinc es un metal que necesita transferir 2 electrones. Se acerca al carbono. Recuérdense que el doble enlace es donde hay enlaces pi, hay una facilidad mayor que para romper enlaces sigma. Por tanto, el átomo tiende a atacar al carbono del grupo carbonilo. Cuando él transfiere sus electrones a este carbono, empuja los electrones del enlace pi hacia el oxígeno. Como él es más electronegativo que el carbono, la facilidad de atracción que tiene el oxígeno hace que se permita este paso. Una molécula de ácido clorhídrico se acerca a la molécula del medio, ¿verdad? Y se rompe. El hidrógeno le da su electrón al cloro y se separan de esta forma. Entonces el protón llega al oxígeno para formar el enlace oxígeno-hidrógeno y el átomo de cloro con sus 2 electrones hace un enlace iónico con el zinc. De esta forma, ¿verdad? Entonces se hace un complejo algo inestable por el efecto del zinc y se forma la primera transformación, se forma como una especie de grupo hidroxilo acá. Luego, los electrones no enlazantes del oxígeno atraen otro protón del medio ácido y forma una molécula de agua. Para que esta molécula se neutralice, ya que el protón le entrega su carga positiva al oxígeno, entonces él necesita equilibrar o neutralizar esa carga y toma los electrones del enlace carbono-oxígeno, dejando al carbono sin electrones. Este es lo que es un carbocatión, lo que se llama carbocatión. La molécula de agua se aleja, se integra al medio y tenemos este compuesto de formación. Otro átomo de zinc transfiere ese par de electrones, aprovecha esta debilidad del carbono y forma el segundo enlace carbono y zinc. Ahí está el enlace. Luego
el ion que se separó del protón busca al zinc para formar el enlace iónico. Acá, como está aquí, se forma este complejo. Luego, otro protón del medio aprovecha y es atraído por el carbono, ya que hay más afinidad por los hidrógenos que por un enlace iónico con el zinc, ya que la electronegatividad del carbono es intermedia. Entonces no tiene suficiente fuerza como para poder mantener estos compuestos, este compuesto. Entonces elimina, digamos, la primera partícula de cloruro de zinc y se hidrogena en la primera etapa. En la segunda etapa, la molécula de cloruro de zinc incompleta, porque le falta otro cloro para completarse, ¿verdad? Se adiciona a la molécula y se elimina completamente. Entonces, el protón de ese cloro, ya vamos entrando a la segunda etapa, el protón de ese cloro que se unió a este átomo de zinc, busca la segunda parte de la otra molécula de este compuesto, aprovechando que el enlace carbono-zinc no es muy estable y entra, ¿verdad? Ataca y ocurre simultáneamente la separación del zinc con el segundo cloro y la entrada del protón. Entonces el zinc deja sus electrones acá para que el protón se una al carbono y los electrones que tiene este cloro entran a unirse directamente con el zinc y se elimina la segunda molécula de cloruro de zinc, que es lo que tenemos acá, hidrogenándose nuevamente el carbono, ¿verdad? Ganó otro protón. Y se forma lo que es el alcano. Sencillo ver, ¿verdad? El mercurio lo que me sirve es como una plataforma que fija momentáneamente los átomos de cloro para que no entren a halogenar el carbono, sino que se vayan directamente al zinc, ¿verdad? Entonces estas propiedades, si ustedes quieren conocer todo esto, pues tienen que fusionar conocimientos de química inorgánica con orgánica para poder entender, ¿verdad?, cuál es la función específica de cada elemento. Pero sencillamente nos podemos referir a esto, ¿verdad?, de una cetona con su respectivo reactivo podemos obtener un alcano. La misma número de cadenas, solo es hidrogenación del grupo carbonilo lo que se tiene que hacer. En este ejercicio queremos que se completen las reacciones por medio de la reacción de Clemmensen, utilizando amalgama de zinc-mercurio en ácido clorhídrico. Vemos el grupo carbonilo, lo únicamente que tenemos que hacer es, ¿verdad?, sacar el oxígeno e hidrogenar. Si saben que hay dos valencias acá, tienen que ser dos hidrógenos por el carbono del grupo carbonilo, los que tienen que entrar a él para poder complementar el respectivo alcano. Veamos acá, como tenemos acá en rojito, hemos adicionado los hidrógenos y hemos eliminado el oxígeno con formación de agua. Ya conociendo el mecanismo, sabemos que el oxígeno no va a formar agua con los hidrógenos del medio, ¿verdad? Veamos la siguiente reacción. Es un aldehído, es la misma manera, solamente llenamos el carbono del grupo carbonilo con los hidrógenos que le faltan, que serían dos carbonos. Los hidrógenos, perdón, más el que tiene acá son 3. Veamos el siguiente. Como hay insaturaciones acá,
¿verdad? El hidrógeno, el medio ácido es tan fuerte que puede hidrogenar también los triples enlaces y llenan tanto el carbono con triple enlace como el grupo carbonilo, si ustedes lo pueden observar, a modo de reducirlo completamente y formar un alcano. Vamos a explicar el método de reducción de halocarburos con ácido clorhídrico y zinc metálico para obtener el respectivo alcano y una sal de zinc. Si estamos trabajando con un butano, vamos a obtener un butano. Si estamos trabajando con dos cloropropano, vamos a obtener un alcano. Entonces, carbonos halógenos en carbonos primarios y carbonos secundarios reaccionan con este reactivo, ¿verdad? Obtenemos el alcano respectivo. Veamos el mecanismo de reacción. El ácido clorhídrico se separa de esta forma y forma lo que se conoce como hidruros. O sea que cada átomo se lleva su electrón que forma el enlace. El cloropropano, vamos a trabajar con él, ya tiene sus uniones hidrógeno, carbono y carbono-cloro. El protón del medio, o sea el hidruro, entra para lograr la separación del enlace sigma entre el cloro y el carbono, ya que el carbono prefiere, y le es más fácil retener a los hidrógenos que a los halógenos, porque también acuérdense que entre dos no metales hay fuerzas de repulsión, pero también tiene que ver la selectividad que tengan los átomos con respecto a otros. Se separa el cloro en forma de hidruro y entra el protón, el hidrógeno. Entra el hidruro a formar el enlace carbono. El cloruro es, digamos, atraído por los electrones transferibles del zinc y forma la primera parte de la molécula. Luego otro cloro del medio llega a completar la molécula de la sal. Es decir, así, de esta manera, el cloro se elimina en forma de sal, de zinc, y se logra la unión carbono-hidrógeno. Entonces se ve que es bastante sencillo, es como una sustitución, ¿verdad?, del halógeno por el hidrógeno del medio, pero se mira desde el punto de vista de ganancia de hidrógeno acá. Veamos estos ejercicios que quiero que completen las siguientes reacciones. Una forma de representar el zinc, el medio ácido, es de esta forma. El protón significa que es un medio altamente ácido. A veces ponen condiciones de temperaturas o presiones dependiendo del compuesto. Son otras condiciones externas. Acá tenemos el bromuro de sesbutil, que se hace reaccionar con zinc en ácido clorhídrico. Lo que vamos a hacer es, ¿verdad?, en el carbono donde está el halógeno, sustituirlo por el hidrógeno, como está acá, y obtenemos el butano. El bromuro de zinc, ¿verdad?, como segundo compuesto. El compuesto principal es el que me interesa que ustedes complementen. Estos ejercicios traten de desarrollarlos ustedes, ¿verdad?, porque presencialmente todo eso lo trabajamos en las horas de clase, para ver si hemos comprendido bien los mecanismos de reacción. Tenemos acá el 3-cloro-4-propilhexano en medio ácido con zinc en medio ácido, y solamente sustituimos. Copiamos directamente, ¿verdad?, el hidrógeno lo sustituimos, copiamos toda la formulación tal como está y solo
complementamos con hidrógeno el carbono donde estuvo el halógeno. Igual acá, el 1-bromo-2-metilpropano, que al final, ¿verdad? En el carbono donde está él, llena con hidrógeno, se me va a dar el 2-metilpropano. Entonces son reacciones bastante sencillas, si ustedes pueden ver. Lo que pasa es que hay que identificar qué reactivo es el que está actuando para saber y conocer cuál es el producto que vamos a obtener. Veamos los métodos de obtención de alcanos a partir de alquenos o alquinos, que son las insaturaciones. Tenemos esta reacción llamada hidrogenación porque se adiciona hidrógeno. Para que un alqueno pueda hidrogenarse o reducirse, necesita la presencia de agentes catalizadores, que son otras sustancias o especies químicas que me aceleran la reacción, porque sin ellos estas reacciones son demasiado lentas. Quiero que observen que los hidrógenos que se han adicionado, esta es una reacción de adición también, que de reducción al mismo tiempo, se han adicionado, lo hacen en el segundo enlace, y tenemos acá, ¿verdad? Los hidrógenos reflejados acá de color amarillo son los que se han adicionado a la cadena y obtenemos el respectivo alcano. Los catalizadores pueden ser metales, como en el caso del níquel. Es un catalizador muy conocido. También está el paladio, el platino y el rodio, que se encargan de actuar en estas reacciones para reducir dobles o triples enlaces. Entonces tenemos acá el 2-propeno, que se hace reaccionar con hidrógeno en presencia de níquel para obtener el propano. Tenemos los medios que favorecen estas reacciones, son el etanol, el hexano y el ácido acético como solventes de los catalizadores. Tenemos acá el propino, necesitan mayor concentración o mayor cantidad de hidrógenos por molécula para poderse completar. Entonces tenemos el mismo ejemplo utilizando en forma de alqueno y en forma de alquino, solamente que los alquinos necesitan doble cantidad para poder llegar a una reducción completa. Veamos acá el mecanismo, cómo funciona. Vamos a trabajar con una molécula pequeña. Tenemos el hidrógeno, se separa, ¿verdad? Tenemos en presencia del níquel. El níquel actúa como una cubierta adherible que atrae a los hidrógenos, ya que es altamente electropositivo, y atrae lo que son las moléculas de hidrógeno para poder producir el rompimiento del enlace hidrógeno-hidrógeno. Forma enlaces inestables con el hidrógeno para disponerlo y entrar a la molécula de alqueno. En este caso vamos a trabajar con un eteno. Las moléculas también de eteno se encuentran sobre esta cubierta de níquel, que logra fijar, ¿verdad?, los electrones del enlace pi para mantener un enlace también níquel-carbono, ¿verdad? Y como que lo fija y lo mantiene así hasta que los hidrógenos puedan llegar a él. Entonces los níqueles sirven como transportadores de átomos. Cuando los hidrógenos se acercan a los carbonos, entonces forman el enlace hidrógeno-carbono y el níquel sale de la molécula tal como entró, ¿verdad? No participa, pueden formar productos secundarios, productos intermedios es la palabra, productos intermedios,
pero no forman parte de los productos finales. Entonces, se forma el enlace carbono-hidrógeno y se transforma en el respectivo alcano. De esta forma. Vamos a hacer estos tres ejemplos, ejercicios, practicando la síntesis de reducción de insaturaciones. Aquí tenemos el 2-butilo hidrogenándose con presencia de níquel. Únicamente vamos a transformarlo en un alqueno. Esto puede irse, digamos, la reacción puede ir avanzando a medida que va avanzando el tiempo y depende también de la cantidad de hidrógeno presente en la reacción para transformarlo completamente en un alcano. La reacción acá es para formar más a favor en posiciones cis, en el caso de llegar a un alqueno, ¿verdad? La posición cis es la más favorecida para el ataque de los hidrógenos al carbono, ya que estos grupos, si se acuerdan, ¿verdad? de la almohada de níquel o de la plataforma de níquel, estos grupos, por ser voluminosos y por tener densidad electrónica, pueden causar cierta oposición a los enlaces carbono-hidrógeno. Entonces, el níquel también tiene mucho que ver en la formación de un isómero cis a un isómero trans. Tenemos acá el 2-buteno, se va a hidrogenar. Catalizador es el paladio y carbono también para formar el butano. Y tenemos el ciclopenteno con hidrógeno en presencia de óxido de platino para formar el ciclopentano. Entonces lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente hidrogenar las insaturaciones, completarlas a alcanos. Entramos ya a las propias reacciones de los alcanos. Trataremos de explicar la reacción denominada pirrólisis, que consiste en la aplicación de calor a tan altas temperaturas que casi destruye las moléculas. No tiene que haber presencia de oxígeno en este proceso para que la obtención sean alcanos o alquenos de menor número de átomos de carbono en sus cadenas. Puede haber eliminación de hidrógeno como de alquenos menores y alcanos menores y alquenos. Aquí tenemos una estructura que nos muestra, una figura que nos muestra que los rompimientos se pueden dar en diferentes puntos, a modo de que haya formación de estructuras, ¿verdad? Y se vayan reordenando más que todo por la salida de los hidrógenos en la molécula. Acá tenemos tres ejemplos en el cual me definen que dependiendo del número de qué tan grande sea el alcano, así lo va a destruir el calor, ¿verdad? Y lo va a transformar en un alcano pequeño y un alqueno, en un alcano y un alqueno más grande, o en un alcano y un alqueno pequeño. Es bastante complejo entender esta reacción, ¿verdad? Pero lo que nos tiene que interesar es que es una reacción de descomposición y que sirve, ¿verdad?, para obtener de un alcano grande alquenos o alcanos más pequeños que se utilizan en diferentes procesos, ¿verdad? Y depende del interés del producto y en lo que se va a aplicar. Las reacciones de halogenación, que consisten en hacer reaccionar un alcano con halógenos en estado puro para formar lo que se conoce como un halocarburo, ¿verdad? Esta reacción me va a dar mezclas de halocarburos
en diferentes porcentajes de porcentajes de obtención. Los halógenos prefieren sustituir hidrógenos terciarios más que secundarios y más que primarios. Por ejemplo, tenemos acá esta reacción del metano haciéndolo reaccionar con cloro gaseoso. Me da el clorometano y ácido clorhídrico. Esta reacción, si ustedes ven, es una reacción de sustitución. El halógeno sustituye un hidrógeno del alcano. Veamos acá, entre los halógenos que más se conocen, halocarburos más conocidos son con átomos de bromo, de cloro y de yodo. Son los que más son los más reactivos para formar halocarburos. Tenemos acá, hay condiciones, ¿verdad?, externas como son de luz y de temperatura para favorecer el rompimiento carbono-hidrógeno. Tenemos acá, estos átomos son selectivos. Tenemos acá el cloro, produce un 45% de un cloropropano, digamos, sustituyéndolo en un carbono primario, y un 55% en un carbono secundario. Entonces, el cloro prefiere sustituir hidrógenos en carbonos secundarios, ¿verdad?, que en primarios. Y si fuera la estructura, digamos, si la estructura permitiera hacer una sustitución en un carbono terciario, lo haría en mayor porcentaje. O sea que ellos tienen esa predilección. Ahora, el bromo y el cloro son diferentes, actúan de diferente manera. Por ejemplo, bajo bajo la misma condición, solo que a mayor temperatura, el bromo prefiere casi en un 97% los carbonos secundarios. Todavía es más selectivo el bromo que el cloro, ¿verdad?, por los porcentajes de los productos que tienen. Entonces decimos que los alcanos pueden reaccionar con halógenos en estado puro, o sea, molecular, para formar halocarburos. Vamos a explicar el mecanismo de reacción de las halogenaciones en los alcanos. Tenemos acá en la primera etapa, la etapa inicial, el halógeno en estado puro se separa por acción de la luz y el calor en lo que se conocen como radicales, que son átomos que mantienen su electrón. En la etapa de propagación, uno de los halógenos ataca al alcano. Al acercarse produce el rompimiento entre carbono e hidrógeno, y el hidrógeno se separa en forma de hidruro para formar el enlace halógeno-hidrógeno. En este caso se forma ácido clorhídrico, si ustedes ven acá. Me dejan el carbono como un radical también, ya que mantiene su electrón que compartía con el otro átomo. Y en la etapa segunda etapa de propagación, el segundo halógeno, molécula o átomo, se acerca al carbono para compartir su electrón y se forma la unión del carbono con el halógeno. Entonces existen dos productos finales en esta reacción: el ácido del halógeno que tiene al cual ha reaccionado el alcano, con que ha reaccionado este, y contiene el halocarburo, ¿verdad? Acá tenemos la prueba de Bunsen, conocida por ustedes, que es un método para identificar a los halocarburos, o cuando la sustancia orgánica tiene halógenos, que se hace reaccionar con una varilla de cobre y forma esta llama color verdosa.
Siguen las reacciones de combustión, que consisten en someter al alcano a una temperatura extrema a punto de ceniza en presencia de oxígeno. Los productos finales, cualquiera que sea el tamaño de la cadena o el alcano, me va a dar dióxido de carbono y agua, más calor, ya que hay una liberación de calor, es una reacción exotérmica, ¿verdad? Porque viene siendo una oxidación del alcano. Tenemos acá una ecuación general de equilibrar o de conocer cuánto oxígeno necesita el alcano para llegar a una combustión completa. Por ejemplo, si trabajamos con el metano, yo digo, el metano tiene un carbono. Entonces, para el metano, ¿cuántas moléculas de oxígeno necesitará? 3 por 1, 3 más 1, 4, entre 2 moléculas de oxígeno. Para una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Entonces, la reacción me quedaría de esta forma. Si trabajamos, por ejemplo, con el butano, si tiene 4 carbonos, acá tendríamos 3 por 4, 12 más 1, 13, entre 2. Se pueden poner 7.5 moles o 13 medios moles de oxígeno. Me van a dar 4 moles de dióxido de carbono y 5 moles de agua. Entonces la reacción me quedaría de esta forma. Para encontrar entonces la ecuación o poder demostrar cuánto oxígeno necesita cada alcano, pues podemos recurrir a esta ecuación que está muy balanceada y está bastante bien hecha para poder encontrar la cantidad de oxígeno necesaria para quemar un alcano, ¿verdad? Y que estos son procesos muy útiles en la industria. Así que terminamos con las reacciones de los alcanos. Espero que estos conceptos te hayan quedado claros. Hemos terminado la primera parte de hidrocarburos alifáticos. Si tienes alguna pregunta o algún comentario, ya sabes que lo puedes hacer accediendo a mi correo institucional, mándame un mensaje o por medio de tu aula virtual. Gracias por tu fina atención y que tengas un feliz día y muchas bendiciones para ti.